Iniciar con el estudio de la dinámica de los grupos y de los equipos, es importante hacer la distinción entre estos dos elementos. En primer lugar, encontramos que los grupos para la psicología social se definen como las agrupaciones de dos o más personas que interactúan y ejercen mutua influencia entre sí, esto siempre buscando un objetivo en común. Por otra parte, los equipos se definen como tipos de grupos en 4 características principales que los diferencian de los grupos. En primer lugar, está el sentido de identidad, la cual tiene un carácter colectivo y apunta a construir el equipo desde un sentido de nosotros y no de individuos particulares. En segundo lugar, están los roles diferenciados, donde cada uno de los integrantes del grupo conoce cuáles son las actividades o tareas que va a desempeñar dentro del equipo. En tercer lugar, hay modelos estructurados de comunicación que definen las líneas de comunicación claras dentro del equipo. Por último, las normas son aquellas reglas sociales que guían a los miembros respecto a lo que no hay que hacer dentro del grupo y lo que es permitido hacer dentro de este. El desarrollo de los equipos es explicado a través de 3 teorías fundamentales. La primera es la teoría lineal, donde los grupos se desarrollan a través de 4 etapas principales: formación en término, caos, fijación de normas y actuación, lo cual significa que los equipos resuelven sus problemas de una manera progresiva. En segundo lugar, está la teoría cíclica o ciclo de vida, donde los grupos siguen una dinámica cíclica. Se basan en la creencia de que a medida de que un grupo se desarrolla, se va preparando también para su disolución. En tercer lugar, encontramos la teoría pendular, la cual se diferencia de la primera teoría, en la cual se explica que el desarrollo de los equipos se da de manera lineal y progresiva. En esta, lo importante es que los grupos se desarrollan de maneras al movimiento de un péndulo, poniendo el énfasis en los cambios que sufren las relaciones sociales, y esto obedece al cambio o es en función al cambio y desarrollo del grupo. Es decir, que no sigue una ruta lineal o estática. En cuanto a la estructura de los grupos, encontramos que ésta se construye de manera particular para cada grupo. Esta estructura depende de aspectos como la interacción entre los miembros del grupo, la percepción de cada uno de los integrantes hacia el otro y de las expectativas sobre el propio desempeño. En cuanto a las características estructurales de los grupos, uno de los aspectos a tener en cuenta son los roles grupales, los cuales se hallan definidos como un conjunto de actividades y comportamientos que se esperan de las personas que ocupan lugares específicos dentro de los grupos o equipos. En este sentido, es importante realizar una distinción entre los roles formales. Son aquellos que son indicados por la naturaleza misma de las tareas a desempeñar dentro del equipo. Un ejemplo de esto es la figura del entrenador. Por otra parte, los roles informales son aquellos que evolucionan a partir de la dinámica del grupo. Tienen que ver con la interacción grupal de los miembros del grupo, y un ejemplo de esto puede ser el jugador de mayor experiencia dentro del grupo. Por otra parte, la efectividad de un grupo puede ser asegurada mediante el conocimiento por parte del jugador de la claridad del rol y de la aceptación del mismo. En este sentido, la claridad del rol es aquella que media una relación ambigua que se da entre la satisfacción del deportista con el rol que desempeña dentro del equipo. Por otra parte, la aceptación del rol tiene que ver con la oportunidad de poner en práctica las habilidades particulares, tiene que ver con el reconocimiento del rol, la importancia del rol y la autonomía para trabajar de manera autónoma o individual o independiente. Además, el conflicto del rol se da al desempeñar un rol y no contar con la habilidad suficiente, o al no contar con la motivación, tiempo o comprensión para ejecutar las tareas. Las normas grupales, las cuales se refieren a niveles de actuación
patrones de conducta o creencias que pueden ser desarrolladas de manera informal o formal. Las normas que se establecen dentro de los equipos no siempre son positivas, o de manera que se debe realizar una modificación de las normas del equipo. Para realizar este tipo de cambios es importante tener en cuenta aspectos como la fuente de comunicación. Además, se debe tener en cuenta la naturaleza de dicha fuente de comunicación. Encontramos que para realizar los cambios de manera positiva de las normas de los equipos, se requiere crear un clima de equipo efectivo y fomentar el apoyo social. El apoyo social es un concepto de tipo multidimensional y consiste en el intercambio de recursos al interior del grupo para propender por el bienestar del grupo. En este sentido, se busca reducir los índices de incertidumbre y de estrés en el mismo. El apoyo social es caracterizado por 7 aspectos que son importantes tener en cuenta para su desarrollo. Con referencia a la generación del clima efectivo dentro del grupo, también hay ciertos aspectos que son recomendables seguir para la generación de este. Teniendo esto claro, es importante que los entrenadores estén monitoreando con frecuencia el clima del equipo. Esto suele realizarse a través del monitoreo de sentimientos, percepciones y cambios que sufren los deportistas a través de las diferentes temporadas. En este sentido, el modelo de Steiner de la productividad real que se ve en la diapositiva muestra la relación entre las habilidades individuales de un equipo y la interacción de sus integrantes. Se destaca el rol de los entrenadores y líderes, quienes deben velar por incrementar la productividad de los recursos a través del entrenamiento. Sin embargo, se ha detectado un efecto llamado efecto de Ringelmann, donde hicieron mediciones a partir de la ejecución de una tarea que consistía en alar de una cuerda de manera grupal. En este estudio se encontró que existe una tendencia a disminuir el rendimiento del grupo cuando los integrantes del grupo aumentan, lo cual indica que el esfuerzo del conjunto actuando como un equipo no es igual a la suma de los esfuerzos de cada uno de los miembros, sino que es el resultado de una actuación integral. Otro de los conceptos revisados en este ejercicio es la cohesión grupal, la cual fue definida por Festinger y sus colaboradores en un principio como un campo total de fuerzas que actúan sobre los miembros de un grupo para que permanezcan en él. Se dice que en este intervienen 2 tipos de fuerzas. La primera es la atracción hacia el grupo. La segunda de estas fuerzas es el control de los recursos. En 1998 proponen que la cohesión de grupo es un proceso de tipo dinámico que refleja la tendencia de un grupo a estar junto, a estar unido, esto con la finalidad de conseguir sus objetivos instrumentales o para la satisfacción de necesidades afectivas de los diferentes miembros del grupo. De acuerdo con esto, la cohesión es un concepto de tipo multidimensional, es de tipo dinámico, además es instrumental. Finalmente, la cohesión es de tipo afectiva. De esta manera, autores como Carroll crearon un sistema conceptual como marco para el estudio sistemático de la cohesión, en donde se describen 4 factores fundamentales que definen el desarrollo de la cohesión grupal. Estos son factores de tipo personal, de tipo ambiental, de liderazgo y de equipo. Esto se define como el modelo conceptual de cohesión. Con relación a la medición de la cohesión, se ha detectado que a través de la investigación desarrollada alrededor de este concepto, principalmente han sido utilizadas 2 herramientas, las cuales son los cuestionarios y los sociogramas.
En primer lugar, los cuestionarios han sido herramientas usadas para medir temas como la atracción interpersonal, la atracción hacia el grupo, la uniformidad del grupo, los roles valorados y la calidad del trabajo en equipo. Uno de los cuestionarios más relevantes al respecto es el cuestionario de entorno de grupo, el cual distingue entre el individuo y el grupo y entre los asuntos sociales y de la tarea. En este se desarrollaron dos categorías principales, que son la integración al grupo, y se refiere a la percepción del grupo como una totalidad, y en segundo lugar se encuentra la atracción individual hacia el grupo, que es ese sentido de afiliación y de pertenencia al grupo y de querer contribuir con el mismo. Además, este instrumento cuenta con 4 dimensiones, que son respectivamente atracción hacia el grupo en una escala social, integración al grupo como subescala de la tarea e integración al grupo como subescala social. La segunda herramienta son los sociogramas, los cuales miden la cohesión social y ponen de manifiesto la afiliación y atracción entre los integrantes del grupo, en donde se encuentra la presencia o no de subgrupos, las percepciones de los integrantes sobre la afinidad o afiliación al grupo, el grado en que los deportistas comparten la percepción de los sentimientos interpersonales, las preferencias de amistades internas, el grado de atracción hacia el grupo y el aislamiento social de los miembros del grupo. Es importante notar que para la aplicación de este tipo de instrumentos se debe garantizar los parámetros de validez. Es muy importante que para la aplicación de estas herramientas se incentive la honestidad en la respuesta con relación al rendimiento en los ámbitos deportivos, la cual, como se ha demostrado, es una relación de gran complejidad, y para estudiarla se deben tener en cuenta elementos como la medición de la cohesión, el tipo de tarea a desarrollar y la dirección de causalidad. Los factores que están relacionados de manera positiva con el rendimiento y que han sido probados a partir de la investigación empírica son la cohesión social y de tarea, como las tareas interactivas y las acciones paralelas. Por otra parte, la relación entre cohesión social y rendimiento es de carácter circular, dado que cuando un equipo tiene éxito, la cohesión tiende a aumentar, y a su vez el aumento en el éxito conlleva a que se incremente la cohesión grupal. No obstante, la cohesión social guarda relación positiva con factores como la satisfacción, la conformidad, el apoyo social, los objetivos de grupo y la estabilidad. Así, se proponen modelos para fomentar la cohesión social. El tercer concepto es el concepto de liderazgo, el cual fue definido por Barrow en la década del 60, afirmando que es el proceso conductual de influenciar a los individuos y grupos hacia metas u objetivos específicos. Esto incluye procesos de toma de decisiones, procesos de motivación hacia los participantes, procesos de retroalimentación frente a las opiniones, procesos de establecimiento de relaciones interpersonales y dirigir a los grupos de una manera segura. Es importante conocer la diferencia entre líderes y directores, de los cuales el último realiza actividades de programación, de presupuesto y de organización y gestión administrativa, mientras que los líderes se ocupan del manejo de una organización desde los objetivos y las metas, relaciones interpersonales. En este sentido, se proponen dos tipos de líderes. El primero son los líderes designados y los segundos son los líderes emergentes. No obstante, los líderes deben asegurar que se satisfagan
las demandas de la organización y que el grupo cumpla con sus metas y objetivos. En cuanto al enfoque de los rasgos, este busca un patrón de características y aspectos estables de la personalidad para identificar potenciales líderes, rasgos entre los cuales se encuentran la inteligencia, el impulso, la independencia o la confianza. Por otro lado, el enfoque conductual ha sido investigada dirigida a descubrir los patrones de conducta universales para ser un líder, lo cual propone que un líder se forma y no nace. El enfoque de interacción propone que lo que determina un liderazgo efectivo es la interacción de la situación y las conductas del líder. Por último, es importante mencionar el modelo de liderazgo de medición cognitiva que fue propuesto por Small y Smith en el 89. De acuerdo con este modelo, las percepciones de los integrantes del equipo o del grupo sobre las conductas del entrenador pueden ser un determinante de las reacciones de los deportistas y las respuestas a estas conductas. En este modelo es importante decir que se enfatiza sobre las relaciones entre variables situacionales, entre variables cognitivas, entre variables conductuales y las diferencias personales. Esto con el fin de medir la conducta de liderazgo de los entrenadores principalmente.